Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Estamos iniciando esta cadena de ayunos de oración muy importante para la iglesia. Vamos ahora a meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar en este momento y pedir que el Señor nos hable a través de su palabra en este primer día del ayuno. Padre Santo, gracias Señor te damos por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Te pedimos que tú, Señor, nos hables, que tu Santo Espíritu se manifieste en nuestros corazones, que podamos nosotros sentir tu palabra, que podamos nosotros experimentar el poder de tu palabra, la presencia de Cristo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es el secreto para un liderazgo único y efectivo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 11, versículo 17. La palabra de Dios nos dice acá en Números, capítulo 11, versículo 17. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Bueno, miren, la palabra de Dios nos habla que en el Antiguo Testamento no todos tenían la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está activo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo Testamento sobre determinadas personas. Los reyes, los profetas, los jueces. Y sobre ellos pues descendía el Espíritu Santo y ellos eran llenos del Espíritu Santo. No todos podían tener la llenura del Espíritu Santo. La Biblia nos dice pues que esta es una promesa que Dios hizo para derramar su Espíritu sobre toda carne para el final de los tiempos. Cuando vino Jesús, hizo posible esta promesa tan maravillosa que nos dice Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. Nos dice la palabra de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces nosotros podemos ver aquí, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que esto iba a ser para los postreros tiempos, no para este tiempo del Antiguo Testamento, el tiempo de la ley. Entonces descendía sobre algunas personas nada más. Y esta profecía de Daniel se cumplió cuando Jesús vino. Él hizo posible que esta promesa tan maravillosa se hiciera realidad. Pero bueno, miren, acá en Números, Dios nos habla de una situación muy interesante. La Biblia nos habla de Moisés, el gran líder hebreo, que se enfrentó a un problema. Aquí nos dice en Números 11, 29 dice acá. Es Números capítulo 11, versículo 11, dice acá. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama
a la tierra del cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Entonces vemos acá una circunstancia que está pasando Moisés, muy difícil, pero que Dios ya tenía un plan cómo solucionar este problema. Él se enfrentaba pues al pueblo, que ya eran innumerables, y tenía líderes, habían personas que estaban ahí apoyando a Moisés, pero qué difícil es poder trabajar una persona que está llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu de Dios, con personas que no lo están. Moisés se sentía solo. No podía. ¿Por qué es importante trabajar con personas que el Espíritu Santo toma su vida, su mente, su cuerpo y lo llena por completo y le da la mente de Cristo? Entonces, es importante, hermanos, porque ya no son 2 o 3 mentes o varias mentes, sino todas las mentes actúan como una sola, porque son el pensar de Cristo. Así nos dice la palabra de Dios, nos dice acá en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, nos dice la palabra de Dios acá. 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solamente el Espíritu Santo puede darnos la mente de Cristo, hermano. Y en 1 Corintios 1:10 nos dice acá, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es importante, hermano, para un liderazgo efectivo. No es suficiente ser renacido, haber nacido de nuevo. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo para que podamos tener una sola mente. Entonces vemos nosotros, hermanos, aquí, que el secreto, pues, el secreto del poder para que Moisés llegue a ser ese gran líder hebreo, el secreto para su buen liderazgo era el poder del Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor nos dice aquí que Dios le habla a Moisés y le dice, el Espíritu Santo que está en ti, ese mismo Espíritu yo voy a poner sobre estos 70, para que de esa manera te ayuden, todos puedan trabajar en un mismo propósito, en una misma mente. La palabra del Señor nos dice aquí que Dios le dijo a Moisés que iba a poner ese mismo espíritu sobre los 70 que le rodeaban. Porque Moisés necesitaba ayuda. Y Dios sabía que los consejos de los líderes y asesores que tenía a su alrededor eran un impedimento, a menos que ellos también tuvieran el mismo pensar y el mismo propósito.
Por eso era necesario que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que vivía dentro de Moisés, también viviera en aquellos 70 hombres. Es muy difícil para una persona llena del Espíritu trabajar en perfecta armonía y unidad de propósito con alguien que no está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay pues entre un creyente renacido y otro que el Espíritu Santo lo llenó por completo? El Espíritu Santo le dio la mente de Cristo, ¿no? Dice en 1 Corintios 2:16. Entonces, hermanos, para un liderazgo efectivo es necesario que no solamente el líder esté lleno del Espíritu Santo, sino también las personas que van a trabajar con él. Porque de lo contrario, es imposible trabajar y avanzar y tener un liderazgo efectivo. La palabra del Señor nos dice pues que el plan de Dios para solucionar el problema de Moisés fue ese que nos dice acá Números 11:17. Números capítulo 11, versículo 17. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no lo llevarás tú solo. Y miren, la palabra del Señor nos dice acá, nos habla en el versículo 25, Números 11:25, dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos profetizaron y no cesaron de profetizar. Qué maravilloso. Y de esa manera ya Moisés pudo avanzar, tenía un apoyo, todos con los 70 eran una misma mente, un mismo sentir, un mismo propósito, llevaban la misma carga y eso facilitó y produjo que Moisés pues llegue a ser un líder extraordinario para la gloria de Dios. El secreto pues de el éxito en su liderazgo que tuvo Moisés fue el poder del Espíritu Santo. Fue algo tan grandioso en su vida, en la vida de Moisés, y cómo vio que sucedió con los 70, que nos dice la palabra de Dios que de él surgió, hermanos, desde lo más profundo de su corazón esta expresión. Números 11:29 tenemos en Números capítulo 11, versículo 29, nos dice la palabra de Dios ahí. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá. Porque esto era una promesa para los últimos tiempos. En Joel 2 del 28 al 29 ahí nos dice, Joel dice, y en los últimos tiempos, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos viviendo ese tiempo, hermanos, en que el Espíritu Santo, este es el tiempo de la gracia, en que se ha derramado sobre todos. Nos dice en Hechos 2:4, eso tuvo su fiel cumplimiento cuando Cristo ascendió a los cielos para ocupar su nuevo trabajo ahí a la diestra del Padre como sumo sacerdote. Nos dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, minutos para que Él ya deje la tierra. Él dio una promesa maravillosa acá. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Durante esos 3 años que los discípulos tuvieron con Cristo, ellos fueron entrenados, hermanos, en esa vivencia, en esa manifestación del Espíritu Santo. Pero ahora Cristo les está diciendo, cuando ellos le hacían preguntas, les hablaban de la restauración de Israel y todo eso, le dicen, no les toca ahora saber esas cosas. Pero esto es lo más importante, antes que yo me vaya. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Les está hablando de una investidura de lo alto que vendría sobre ellos y que Cristo dijo en Lucas 24:49, que serían investidos de poder de lo alto cuando venga el Espíritu Santo. Y ahora ya minutos para que Él deje la tierra, les dice que vendría ese poder del Espíritu Santo. Iba a venir ese poder del Espíritu Santo y ese poder llegó, nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 4, acá nos habla la palabra de Dios, que ese poder llegó, hermanos, cuando los discípulos se fueron ahí a esperar ese Pentecostés. Nos dice acá en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 2:17 dice acá, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta es la prédica del apóstol Pedro, hermanos. Aquí nos dice en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y mis palabras. Y les habla sobre la profecía de Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Qué tremenda prédica de Pedro. Un Pedro que le negó a Jesús 3 veces y ahora un Pedro investido del poder del Espíritu Santo, lleno, dice, todos dicen, Hechos 2:4, fueron llenos del Espíritu Santo y ahora está dando su primera prédica, hermanos. Y el Espíritu Santo que está activo y que se mueve desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, Apocalipsis, cuyo principal propósito es glorificar a Cristo, porque toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos habla de la revelación de Jesucristo. El tema es Jesucristo, la revelación de Jesucristo a los corazones. Y en ese momento en que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica, el Espíritu Santo abre los corazones de estos 3,000 que estaban escuchando la palabra. Esa es la labor del Espíritu Santo, hermanos, que vino haciendo durante todo el Antiguo Testamento, en los Evangelios, en toda la Biblia, glorificando a Cristo, revelando a Cristo, abriendo los corazones para que la gente reciba a Cristo, se arrepienta. El Espíritu Santo establece una conexión maravillosa de la sangre de Cristo con su poder tremendo en la vida de las personas. Y cuando una persona se rinde a Cristo, hermano, se rinde a Cristo, de esa manera puede ser llena del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hoy está disponible para todos. En ese tiempo, en la época de la ley, venía sobre algunos que iban a hacer algo especial. Pero hoy se derrama, hermanos, sobre todos. Lo único que no ha cambiado es que cuando viene el Espíritu Santo transforma a una persona ordinaria en una persona extraordinaria para la gloria de Dios, no para su gloria. No para que le aplaudan, le laureen. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. En la iglesia la gloria es para Dios. Y el Espíritu Santo es muy celoso porque su trabajo principal es glorificar a Cristo en la iglesia. Y acá nos dice la palabra del Señor que hoy el Espíritu Santo está disponible para todos. Ellos esperaban, hermanos, esa promesa, lo que nosotros lo tenemos ya. Y es importante que nosotros, en este tiempo, nosotros, hermanos, consideremos este tiempo. En el tiempo del Antiguo Testamento lo tomaban algunos, pero en este tiempo la palabra del Señor nos dice que el plan de Dios, el plan de Jesús, era que su iglesia reciba el bautismo del Espíritu Santo. Que reciba ese poder. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es
que nosotros nos rindamos a Cristo y el Espíritu Santo tome totalmente nuestro ser. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo, nos dice Romanos 8:9, entra a morar en nuestro corazón como Espíritu de Cristo, y ahí está morando. Pero cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el bautizador que es Cristo, nos toca y frente a Jesús, que nos rendimos totalmente a Él, nuestra vida, le entregamos todo nuestro corazón. En ese instante, el Espíritu Santo que está morando en nuestro corazón, dice Juan 7, 38, 39, se derrama como ríos inundando nuestra mente, nuestra alma, inunda nuestro cuerpo, que era antes una fábrica de pecados, ahora se transforma en templo del Espíritu Santo. Porque nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 del 25 al 27. Efesios capítulo 5 del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oh, hermanos, qué maravilloso es cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Hay una nueva ocupación, hay una nueva fuerza divina. Los creyentes comenzaban a hablar con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo daba testimonio, está dispuesto a seguir dando testimonio, así como los creyentes de la iglesia primitiva. El Pentecostés no ha terminado, hermanos. La palabra del Señor nos dice acá, nos dice que el Espíritu Santo se va a manifestar, los dones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cristo jamás quiso que su iglesia permaneciera sin poder. Él viene a llevar una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa y llena del poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que experimentar ese poder, hermanos. ¿Cómo no puede ser lleno del Espíritu Santo? Cuando nosotros recibimos a Cristo, nacemos de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Nosotros podemos ya ser parte de todo lo que Cristo ganó por su obediencia. Somos coherederos con Cristo. Y en Efesios 1:3 dice, y Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. El plan de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Cristo dijo, con el mismo poder que el Padre me ha enviado, yo os envío. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Tenemos que trabajar como Cristo lo hizo, porque el mismo poder que estaba sobre Cristo ahora está sobre nosotros. El mismo poder, la unción que estaba sobre Moisés pasó a los 70 y ahora, hermanos, Cristo dice, con el mismo poder que el Padre me ha enviado, yo os envío. Ese mismo poder que estaba sobre Cristo, ese mismo poder ahora está disponible para nosotros. Y en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, más bien sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo, no es algo opcional. Es un mandato para cada creyente que ha nacido de nuevo, para cada hijo de Dios. El mundo no conoce ni puede conocer esta experiencia, pero nos pertenece a nosotros, es parte de nuestra herencia. Es un mandato, hermanos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Esta llenura significa, hermanos, es como tomar un vaso, lavarlo, vaciarlo totalmente, lavarlo, que esté totalmente limpio, dispuesto para que el Espíritu Santo lo llene. Lo llene, quede totalmente lleno, como un vaso vacío, una jarra vacía. Y sea lleno de arriba abajo, totalmente lleno.
Y los discípulos, pues, experimentaron el Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llenó de tal manera, hermanos, se manifestó el poder del Espíritu Santo. Se manifestó el Espíritu Santo en sus vidas de una manera gloriosa. Y el poder del Espíritu Santo se manifestó en esa llenura del Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, entregarnos completamente al poder y a la presencia del Espíritu Santo, a tal punto que el Espíritu Santo controle nuestra vida, controle nuestro ser. ¿Cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo produce una pasión, un ardor en nuestros corazones por las almas perdidas, una nueva forma de hablar. La palabra del Señor nos dice que nuestra vida cambia, así como cambió la vida de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Hay poder en nuestra vida. Hoy se habla de muchos poderes, hay muchos poderes acá en esta tierra, pero el poder más grande, hermanos, que Dios ha mandado en nuestra vida es el poder del Espíritu Santo. Y ese poder es el que tiene que controlar nuestra vida. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo controla nuestra vida. No podemos decir, tengo el Espíritu Santo, sino lo glorioso cuando nosotros experimentamos esa llenura es que el Espíritu Santo dice, hoy te tengo a ti. Y el Espíritu Santo es el jefe y dirigente. Está morando dentro de nosotros, está dentro de nosotros, está al lado de nosotros para guiarnos. El Espíritu Santo, pues, es ese sucesor que Cristo, minutos antes de irse a la tierra, Él habló que vendría. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que rendirnos a Cristo. Tenemos que rendirnos de tal manera a Jesús y no estar preocupados que de repente, si yo me lleno del Espíritu Santo, si yo experimento esta llenura, bueno, pues en el Antiguo Testamento la señal era que profetizaban. Y muchos pues sentían tanto la gloria y el poder del Espíritu Santo y saltaban, lloraban. Bueno, había manifestaciones físicas cuando profetizaban. Y ahora, hermanos, cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, uno habla en lenguas. Es una señal escritural. Pero cuando uno ya experimenta la llenura del Espíritu Santo, es cuando uno se ha rendido totalmente a Dios, se ha entregado totalmente a Él. Dios no pide que le entreguemos cosas, Él quiere que le entreguemos nuestra vida, que rindamos totalmente a Él nuestra vida, que no haya nada, que cuando nosotros tenemos que ir a Él no haya nada que valga más que estar en su presencia, que trabajar para Él, que servirle a Él. Ahora, se escucha, ¿no? Que dicen, no vaya a ser que cuando vengan las personas que no conocen a Dios, de repente lo vamos a incomodar, que se manifieste pues el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da sabiduría. Nos da sabiduría en qué momento nosotros podemos edificarnos con esa llenura en los cultos de oración, en los ayunos. Pero cuando es cultos evangelísticos, el Espíritu Santo se va a manifestar como ríos, porque cada persona en su mirada, en su forma de hablar, en su forma de alabar a Dios, va a ser tan grande el poder que va a emanar de cada creyente, porque el avivamiento no es algo externo, hermanos. El mover de Dios, el mover del Espíritu Santo siempre es de adentro para afuera. Ahora se ha hecho tantas
cosas externas para atraer a la gente, cuando lo que realmente convence a las personas para que vengan a Cristo es el mover y el poder del Espíritu Santo, cuando el creyente da su testimonio, cuando el creyente alaba a Dios. Y en un culto donde se mueve el Espíritu Santo, sale uno y cuenta lo que Dios ha hecho en su vida, cómo le sanó, los milagros que hizo, cómo se está manifestando el Espíritu Santo en su trabajo, en la escuela, en la universidad, y todo es algo tan maravilloso. Es el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en cada vida. Entonces, el secreto, hermanos, para un liderazgo efectivo, único, es el poder del Espíritu Santo, manifestándose en la vida de Moisés, en la vida de Josué, manifestándose en la vida de Cristo, en la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. El poder del Espíritu Santo era lo que caracterizó la vida, el liderazgo de este gran líder hebreo Moisés. Y ahora más que nunca se necesita líderes llenos del Espíritu Santo que puedan orar al Señor, buscar a Dios, para que también los que le están apoyando en ese liderazgo también sean llenos del Espíritu Santo. Y de esa manera, pues, sea toda una bendición los ministerios, los liderazgos que hay en la iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a entender, Señor, que hoy el Espíritu Santo no es sobre algunas personas como en la época de la ley. Ahora estamos en la época de la gracia y el Espíritu Santo se está derramando sobre todos los que quieran y tengan sed de ese poder, de ese derramar del Espíritu Santo. Y tú, Señor, nos mandas que seamos llenos del Espíritu Santo. Y queremos eso. Abre nuestros corazones para ser llenos del Espíritu Santo. Y de esa manera ser líderes. Líderes con un liderazgo efectivo y único. Gracias, Padre Santo, porque tú quieres que seamos líderes efectivos, llenos del Espíritu Santo. Amén.